Este es Ludus MX, a donde hablamos sobre sociología del deporte, y hoy toca tertulia con Enrique Medina, a quien saludo. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, aquí ya listo para platicar sobre esta sociología del deporte. Perfecto, y hoy nos toca dos temas que lo vamos a poder ligar en uno solo, y a donde vamos a hablar sobre la política pública, y por otro lado, también ligado a los dirigentes de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes, conocida como la CONADE. ¿Qué te parece el tema? Bastante desafiantes, pero bueno, vamos a darle. Perfecto, yo creo que vamos a comenzar con la definición de política pública. ¿Cómo ves este concepto? Me parece que es un concepto bien interesante. Aquí me compartiste un fragmento de Nora Rabotnikov del libro En busca de un lugar común, México UNAM, que se los recomiendo ampliamente, que nos dice que la política pública es una intervención deliberada del Estado para justamente intervenir en la solución de un problema público o para modificar el status quo en un sentido determinado. Aquí dice, si no existe un actor como el Estado, la acción y el propósito no están presentes, no tienen las cualidades de una política pública. Y Nora Rabotnikov señala tres conceptos esenciales de lo público, ¿no? Que nos dice, lo público es lo que es de todos. Para ser público debe ser común a todos. Es algo que se conoce, es decir, transparente, y es algo que es accesible, es decir, que es incluyente. Entonces, esta definición es bien interesante para pensarla en relación al deporte, porque dice, si una política tiende a clausurar o es capturado por unos cuantos, deja de ser pública. Hay un problema de legitimidad e incluso se puede llegar a corromper. Y bueno, en el caso del deporte mexicano, justamente aquí el desafío es saber si lo que se está haciendo pues, justamente es una política pública, ¿no? O si su Estado no es legítimo, ¿no? O qué tipo de características tiene. No, sí, claro, estoy pensando en esta definición de Nora y viene después hablándonos sobre que si este elemento puede ser un elemento de un instrumento de apropiación de manera ilegítima, si es capturado por algunas gentes y lo hace propio, es decir, que ya no va a ser ni transparente ni incluyente, que no es para todos. Y esto se lo define más o menos como lo que es una corrupción. Se me hace bastante interesante este tipo de definiciones porque precisamente nos habla de la posibilidad de que si no están bien hechas las políticas públicas y no son transparentes, son otra cosa. Sí, son otra cosa, y sinceramente lo que se me ocurre pensando en el caso mexicano es justamente eso, ¿no? Son políticas públicas a la mexicana, porque otra característica dice que debe de ser racional, debe haber cálculos, costos, beneficios, dice, pero si los gobiernos tienen sospechas y les parece que la política pública no es racional, pues nos vamos a encontrar con todo lo contrario. Entonces, ¿qué tipo de políticas públicas se han desarrollado en torno al deporte en México? Es que efectivamente, como no están bien hechas, siempre el gobernado tiene la sospecha de que no está funcionando, que no hay tal como tal. Y puedes verlo cuando vas a alguna ventanilla gubernamental a pedir algún servicio, y esta parte burocrática pesada, no la que habla Weber, sino esta pesada que no camina, ¿no? Es precisamente porque no hay un ejercicio racional, como bien dices, y entonces se convierte en otra cosa. Sí, en otra cosa, porque no es racional, no es pública, no es transparente, no es incluyente, no es accesible, ¿no? Pienso en el caso mexicano, en donde, pensando en un deporte organizado, es hasta 1988 que se crea la CONADE, ¿no? Así es. Y creo que, bueno, ahí podríamos justamente ver qué características tiene esta, ¿no? Porque además está inscrita a una secretaría, cuando pienso que por su importancia debería de ser independiente. Sí, efectivamente. Y siguiendo sobre el tema de las políticas públicas, nos habla precisamente la autora donde que el Estado tiene que seleccionar los problemas y obviamente dejará unos sin tratar. Muchos, ¿no? O muchos, porque también tiene que ver con el caso de monetario hasta eso, ¿no? Es decir, el Estado no puede abarcar todo porque el Estado es grandísimo, pero sí tiene la posibilidad de seleccionarlo precisamente con este ejercicio racional que hablabas para poder atacar
sobre la causalidad y no sobre el efecto, que es precisamente las políticas que regularmente tenemos, ¿no? Atacan el efecto y no la causalidad, y podemos poner el ejemplo de la inseguridad, ¿no? Sí, de la inseguridad, del deporte, de la política alimentaria, digo, pues sí, justamente el Estado tiene muchas cosas que atender, pero parece que en el caso del deporte tenemos dos cosas, dos encuentros, ¿no? Uno, por una parte, la parte justamente lo público, el diseño de estas políticas públicas racionales, y por otro lado, la participación de la sociedad, ¿no? Que en este caso la CONADE está inscrita en una Secretaría de Educación Pública, y la CONADE a su vez agrupa federaciones que vienen de la sociedad civil organizada. Entonces, la forma en la cual se captan la participación del deporte en México es por medio de organizaciones civiles que se inscriben en una política pública de una CONADE, que a su vez responde a una lógica de una Secretaría de Educación Pública, ¿no? Así Entonces, es. me parece que este encuentro de lo público y en este caso de lo privado, no ha sido el más afortunado, ¿no? No, porque ahora ya empezamos a ligar precisamente la política pública con los directores de la CONADE, porque los directores de la CONADE son servidores públicos, y todas las actividades que realizan ellos en este sector deben estar necesariamente vinculadas con la solución de problemas públicos específicos y solucionarlos, ¿no? Y en este sentido, pues, como bien dices hace rato, la CONADE se creó en 1988, y su primer director es Raúl González Rodríguez, quien ganó medalla de oro en Los Ángeles 84 y plata también en la Olimpiada, uno por 20 kilómetros y el otro por 50. Empezamos con esta imagen de que un ex deportista puede manejar los hilos precisamente de las políticas públicas en materia de deporte, y vemos que no es así, que tiene bastantes sesgos, ¿no? Para manejar este tipo de instituciones, Enrique. Sí, primero dos cosas, ¿no? Primero, es preocupante que fue hasta el 88 que se creó la CONADE, ¿no? O sea, antes había una oficina, como alguna vez lo referiste, ¿no? Una oficina, pero no era una institución. Así es importante resaltar que una institución cumple una función social, y es importante su institucionalización como tal, ¿no? Pero en este país, digo, está la práctica y por otra parte está el esfuerzo del Estado, ¿no? Entonces es hasta el 88, lo cual es muy preocupante, porque ya habíamos tenido una Olimpiada 20 años atrás, ¿no? Y el primer dirigente resulta ser un ex deportista, ¿no? Creo que la lógica de que el deportista sabe hacer deporte, pero el punto estará en sabe hacer políticas públicas. Exactamente. Sí, es relevante lo que dices de los Juegos Olímpicos del 68 y la creación de la CONADE en el 88. Porque no sé si la lógica diría, pero tú tendrías que haber tenido una institución antes de tener por lo menos unos Juegos Olímpicos. Es el caso que hizo España antes de hacer Barcelona 92. Creó todas las instituciones para poder tener un sistema deportivo por lo menos eficiente y sano, ¿no? Y en este caso mexicano tuvimos unos Juegos Olímpicos y después se les ocurrió crear una institución enfocada a los temas deportivos. Sí es bastante relevante. Y después, por si no fuera esto poco, meter a un ex deportista a dirigir esta institución. Sí, es lamentable, ¿no? Sí, porque bueno, para quien nos escuche por primera vez, el asunto del deporte es que nos convoca es que es el deporte organizado, es un deporte que necesita ser, por sus características, alineado a una institución, ¿no? Y que estas instituciones justamente juegan con las reglas que hay dentro de un sistema. Y la bronca es que no hay sistema, ¿no? Primero está la práctica y está después, bueno, ¿cómo le hacemos, no? Pero bueno, no deseable en este caso, pues que había una práctica deportiva y después se institucionaliza, ¿no? Lo ideal sería hacer que pues, tenemos una forma de organizar, ¿no? Que hace que la institucionalización dé una sistematicidad al deporte.
Sí, porque ahí te voy a arrojar otro dato. La Ley General de Cultura Física y Deporte fue aprobada el 7 de julio de 2013. O tal, muchísimo más tarde todavía, ¿no? Sí, Claro. sí, sí. Entonces, para que veamos cómo está todo tan desfasado, que precisamente nos habla de lo que no es una política pública, ¿no? Pero sigamos con Raúl González, pues prácticamente él estuvo del 88 al 94 sin pena ni gloria, ¿no? Además, siempre después de esto ya le gustó la cuestión de la política y allá han estado en Nuevo León, de donde es originario. Pues no sé, más nada de él, ¿no? Sí, pues, bueno, me parece bueno, el esfuerzo fue justamente por tratar de legitimar un ejercicio diciendo, pues tenemos a un deportista, ¿no? Pero creo que el problema es pensar que el deporte es simplemente que lo hacen los deportistas, ¿no? Alrededor del deportista está un entrenador, está una infraestructura, está un presupuesto, está un sistema de becas, están patrocinadores, están los científicos que estudian las tecnologías del deporte, están nutricionistas, están psicólogos, están psiquiatras, están muchas personas que participan alrededor de un deporte organizado. Que por cierto no llegan a comulgar en un mismo lado, ¿no? Es decir, si vemos la ley que te acabo de mencionar, en el artículo 100 dice que hay que desarrollar investigación y conocimiento científico integrado por el SINADE, que este es el Sistema Nacional de Deporte, a donde están incluidos todos los que están relacionados de una u otra forma en el deporte, para y estar asesorados por universidades públicas y privadas e instituciones de educación superior para el desarrollo de la investigación y el conocimiento científico en el deporte, lo cual no sucede, para nada sucede. O a lo mejor sucede en el papel, ¿no? O sea, también es también justamente donde alguien se podrá justificar diciendo, no, sí, nos reunimos 10 veces, ¿no? Ah, 6 claro. veces o 3 veces. Pero tú vas a foros, tú vas a conferencias, en fin, a módulos de diferentes universidades y a donde está la convocatoria abierta y demás. Nunca ves a las personas de la CONADE, a los dirigentes. Nunca van, ¿no? Nunca existe. Para ellos creo que, como dices tú, nada más están en papel. Pero sigamos con los directores. Y después de Raúl González tenemos a Ibar Cisniega Campbell. Este es un pentatleta. Y seguimos con la figura del exdeportista. Pero en este caso particular de Ibar, yo creo que sí hay que tener bastantes puntos que señalar. Porque hizo una gestión bastante buena, Enrique. Sí, justamente eso es lo interesante del caso, ¿no? Creo que en este sentido el ejercicio de este segundo director me parece bueno porque crea el sistema de las universidades, ¿no? Crea algo interesante y el fideicomiso, o sea, la figura del presupuesto y la de una organización. Habría que pensar que para tener un deporte organizado funcione como una política pública, debe de estar sustentado en una organización. En algunos países el deporte estudiantil, el deporte colegiado es el previo paso a la profesionalización, pero también a su dimensión olímpica. En el caso de México me parece que por la debilidad justamente del sistema encaminado al deporte se ha apoyado en otras instituciones, Sí. como es el caso del INS, como es el caso del ISTE, como el caso del Ejército Mexicano, que tienen redes de deporte a su interior muy importantes, que son de carácter nacional, y que justamente la creación de esto que hizo este dirigente viene a crear un referente nacional, ¿no? Donde los podría agrupar. Efectivamente, la figura del fideicomiso que hizo Ibar Cisniega lo implementó precisamente en el Instituto Mexicano de Seguro Social, cuando él llega como director, obviamente antes de que se fuera a la CONADE. Y él encontró con esta figura el generar recursos adicionales para, ahora sí, apoyo al alto rendimiento. Esta figura del fideicomiso se la llevó a la CONADE y la implementó
junto con lo que mencionabas, que son la Olimpiada Juvenil, que no era otra cosa que los campeonatos nacionales, pero agrupados en un solo momento y en un solo espacio, lo que hizo, digamos, revolucionar la forma de promocionar el deporte y hacerlo visto, porque le dio jugada a los estados, lo que implicó que los estados hicieron una inversión importante en infraestructura, y aparte los que no tuvieran generaran lo que es una dirección de alto rendimiento en su demarcación. Es bastante importante precisamente lo que hace Ibar Cisniega, entonces sí hay que tomarlo en cuenta, porque sí era un ex deportista, pero tenía, yo creo, que los elementos suficientes para innovar lo que necesitaba, por lo menos en ese momento, en el país en materia deportiva, Enrique. Sí, fue algo muy importante, y sí, bueno, la precisión no fue campeonatos juveniles, y estos campeonatos lo que hicieron fue lograr agrupar a muchos actores que trabajaban cada uno por su lado, ¿no? O sea, los estados del país, y también todas las instituciones, ¿no?, que están alrededor de eso. O sea, tenemos universidades, tenemos secretarías, tenemos al INS, tenemos al ISSSTE, tenemos al IPN, muchas instituciones, sí, claro, que juegan, participan, y que todos estos esfuerzos estaban separados, ¿no? Y que aquí ya se crea un referente común. Sí, entonces Ibar Cisniega pone estas dos figuras muy fuertes que llegan a impactar de manera positiva en todos lados, y pues termina su gestión, y el que sigue fue Nelson Vargas Bazáñez, que fue maestro de educación física y que entra en el periodo de Calderón, si no mal me equivoco, pero ya con una visión bastante empresarial y no de dirigente del deporte en el país, Enrique. Sí, que bueno, como señalábamos al inicio, aquí debe haber el encuentro de lo público y de lo privado, ¿no? Pero debe de prevalecer en las políticas públicas esta racionalidad, esta idea de ser incluyente, de ser transparente, de ser accesible. Aquí el problema está que una cosa clausure la otra, ¿no? Creo que el asunto de pensar en un emprendedor, en un empresario, a veces trae el problema de que se maneje con la misma lógica todo, ¿no? Que sea justamente una idea de empresa, ¿no? Porque, bueno, aquí el fuerte de este dirigente pues era la parte de la natación, ¿no? Así es, sí. Que también se formó en el IMSS, bueno, estuvo dando o trabajando, hasta donde entiendo, trabajando en el IMSS, y después crea sus famosas albercas. Ajá. Y las famosas acuáticas, aunque están enmarcadas en hoy Ciudad de México, están afiliadas al Estado de México, ¿no? Es decir, tuvo aquí conflictos, porque también hay conflictos dentro de el deporte en materia de asociaciones. No lo quisieron, la asociación del Distrito Federal no lo quiso, y lo que hizo bien Nelson Vargas en su sentido es irse a afiliar al Estado de México, aunque sus albercas estén en la ciudad, ¿no? Es curioso este tipo de movimientos que se hacen, ¿no? Para obtener el poder, ¿no? Porque creo que es un asunto que nos lleva a eso, ¿no? A entender que hacer deporte no solamente echarle ganas, ¿no? Con eso los tenis y salir temprano, sino que tiene toda una serie de características alrededor, en este caso la infraestructura. Y aquí la falta de planeación ha hecho que muchas veces pues se carezca de la infraestructura necesaria, o esta infraestructura venga de otro lugar, ¿no? Justamente pensando en una ley del deporte y de esto, pues debería haber una correlación entre habitantes e infraestructura. Como no lo hay, pues es aquí donde está la oportunidad de muchos particulares, ¿no? Y estos particulares pueden tener un gran poder porque pues tienen las instalaciones, ¿no? Así es. Habría que preguntarse que en este país, que donde más medallas, la mayor parte de medallas ha sido por parte de clavados, pues no hay las suficientes cosas de clavados, ¿no? Pero tenemos muchísimas de básquetbol, tenemos muchísimas de fútbol, hay más de natación que de cosas de clavados. Hasta donde entiendo, muchas de las primarias que maneja la Secretaría de Educación Pública, o sea, la SEP,
Yo diría que el 90% tiene una cancha de básquetbol que a su vez se convierte, o sea que es multifuncional, ¿no? Sí, claro. Es impresionante. En cierto momento lo pregunté vía IFAI a la propia CEP, pero me mandó a volar diciéndome que no tenían ese dato. No lo tenían. Es muy Sí. curioso. Pero bueno, aquí el plus de Nelson Vargas es que contaba con toda una red de albercas que idealmente se pensaría que podrían haber funcionado para el uso y desarrollo del deporte, ¿no? Pero bueno, aquí los intereses también pesan. Claro, recuerdo que lo que hizo precisamente fue hacer ya las oficinas de la CONADE, trasladarlas a la parte del bosque de Tlalpan, porque antes arrendaban un edificio muy cerca de donde está hoy actualmente la CONADE. Lo arrendaban y lo que hizo fue nada más hacer los edificios atrás del bosque de Tlalpan, que también ahí habría que preguntar cómo le hicieron, ¿no? Para construir en un bosque, cómo tuvo Una los reserva arreglos con la ecológica. delegación Tlalpan en su momento, hoy alcaldía, para poder haber construido la CONADE en una zona, digamos, de reserva, ¿no? Pero Sí, bueno, sí. el que sigue, para muchos un héroe, digamos para los cruzazulinos, es Carlos Hermosillo, ¿no? Porque es el que anotó el penal a El grandote del Cerro Comiso. Azul. El granote de Cerro Azul, el penal que anotó a Comiso, que nos ha dado el último campeonato que tenemos, que podemos presumir, Y llega bueno, a un saludo aquí a toda la afición cruzazulina, un saludo. llega a la CONADE en el 2006, en su periodo del 2006-2009. Pues seguimos con la línea de ser un ex deportista quien otra vez maneje la CONADE, Enrique. Sí, bueno, pues, algunos pensarían que bueno, ese es el camino natural de un ex deportista, ¿no? O sea, ser comentarista o poner sus escuelas o en este caso incursionar en la política pública, ¿no? Pero sí habría que pensar que, bueno, debe haber un perfil en este dirigente, ¿no? Sí, Debería. no es completo el simplemente ser figura, ¿no, Enrique? Una buena figura, porque Carlos lo es. Sí, claro. Pero necesitas una alimentación de lo que vas a hacer como funcionario público, ¿no? Que tienes que tener varios elementos a tu disposición que las puedas utilizar para manejar una institución como es la CONARE. O por lo Sí, sin menos, pensar que perdón, la especialidad no hace al todo, ¿no? sí, efectivamente, sí necesitamos que se rodeen de gente que entienda de precisamente políticas públicas, de economía, de administración deportiva, en fin, de varios elementos que son indispensables para manejar la CONADE, insisto. Que Sí, claro, totalmente de acuerdo, sí. por cierto, igual que Raúl González, también le encantó ya después las cuestiones de meterse a la política, ¿eh? Y estuvo a nada de ser diputado federal en el momento del ya famoso Javier Duarte, allá en Veracruz. De Javidó, sí, tristemente célebre Javidó. Venido a menos, por cierto. Después de Carlitos Hermosillo, pues seguimos con Bernardo de la Garza, Enrique. Ok. Aquí ya se rompe la línea de que llevábamos de ser ex deportista y nos ponen a un ex candidato a la presidencia por el Partido Verde. Híjole, y aquí tristemente vemos otro fenómeno, ¿no? Que también se reproduce en el sistema político mexicano, ¿no? La idea del premio de consolación. El premio de consolación y vete a dirigir la CONADE como... Pero marca un desprecio, ¿no? Precisamente se nota Sí, sí, cuando te sí, dan sí, ese cargo, justamente, hay un sí, desprecio en la institución. sí, porque además creo que la trayectoria del Partido Verde Ecologista, sin profundizar mucho, siempre ha sido la de la alianza política, ¿no? Ha tenido muchísimos beneficios, ¿no? En este caso hubo una alianza política con el PAN, después se rompió y después fue con el PRI, y después era con Morena, y bueno, y así sucesivamente. Pero en ese momento parece que fue un premio de consolación y que implica eso que señalas, ¿no? Pues es la CONADE, ¿no? Cuando justamente pues, se pensaría que un partido verde ecologista pues, debería de dirigir que
secretarías que vienen relacionadas con el medio ambiente, con la contaminación, pero es en este caso el deporte, ¿no? Lo más similar, lo más parecido. Es el Partido Verde menos ecologista que se conoce, creo. Bueno, sí, ya ha habido varios señalamientos internacionales al respecto, ¿no? Pero sí, también implica, como señalas, pues un desprecio, ¿no? Porque finalmente es la CONADE, ¿no? Pues sí, cualquiera la dirige, ¿no? Pues aquí estamos viendo justamente eso, ¿no? Que en el sistema político también existen los premios de consolación. Pues en su gestión no hay nada que resaltar sobre Bernardo de la Garza, y penosamente pues el que sigue, da para hablar mucho, y nada más y nada menos tenemos a Alfredo Castillo, que antes de que lo empieces a acusar jugaba pádel, Enrique, eso es suficiente. Bueno, entonces sí, parece ser que eso es suficiente, ¿no? Como su experiencia en el deporte organizado de todo un país con más de 120 millones de personas, que tiene un presupuesto enorme, tiene muchísimas instituciones. Pues yo creo que el requisito pues lo cumple, ¿no? ¿Hace usted deporte? Sí. Perfecto. Califica para el cargo. Sí, pásele. Dáselo. El virrey, ¿no? Este es un abogado que tuvo cargos que no tienen nada que ver con el deporte, ¿no? Estuvo en el Estado de México porque fue muy allegado a Enrique Peña Nieto, y se le conoce más por ser titular de la Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, estas famosas autodefensas, y que yo creo que también salió muy mal parado de allá, ¿no? Sí, y además es justamente lo que decíamos del premio de consolación, ¿no? Bueno, después de ver el problema con el narco, con las autodefensas, con tranquilizar el lugar, la plaza, ¿no? Pues mejor vete a algo tranquilo, ¿no? El premio. Así es. Haber hecho todo este proceso. Pues llegó a la CONADE y empezó a hacer un confrontamiento con las federaciones, con esta abogacía que tenía, empezó a bronquearse como federaciones como boxeo, ¿no? Con otras tantas, a donde precisamente era la nota, la confrontación que tenía la CONADE con las federaciones, y que hay otro capítulo que recuerdo que es llevar a la pareja y ponerle el uniforme oficial y contonearse en las instalaciones cuando estaban compitiendo algunos mexicanos, ¿no? Fue muy señalado porque parece ser que se la llevó con el presupuesto como si fuera parte de la delegación, si no mal recuerdo, ¿no? Mientras muchos deportistas viajaron solos, sin su entrenador, tuvieron que enfrentarse solos al proceso de competencias. Sin uniformes también. De voltear, ver al entrenador sin uniformes. Pues bueno, también están este tipo de experiencias, ¿no? Ay, fíjate que nos brincamos antes de llegar a Castillo, a Jesús Mena. Y nos lo brincamos, yo creo, porque no cumplió con el total del sexenio de Enrique, pero Jesús Menas, que fue olímpico, ganador de medalla, pero también no hizo gran cosa, ¿no? Tuvo bastantes problemas y mejor dejó el cargo para dárselo a Alfredo Castillo. Pues ya lo brincamos, prácticamente pasó sin pena ni gloria, ¿eh? Bueno, también fue brincado, ¿no? Y también seguía con esta lógica de poner exdeportistas, ¿no? Sí, o sea, es parte de buscar la legitimidad del campo, ¿no? O sea, con un exdeportista, o cuando ya no se pueda, pues entonces viene el premio de consolación. Pues sí. Pues ¿qué más de Castillo? Nada pues, más. Bueno, pues podrían decirse muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. O sea, lo triste del caso es esta vieja tradición de que la medalla te salva la gestión, ¿no? En este caso había que conseguir una medalla o dos o tres. Y ya el problema, pues que sea para el que viene. Y ahí el punto. Creo que otra cosa que también fue tremendamente criticada en su momento es que dijo que había que masificar el deporte. Sí. Y la gente dentro del campo dice, bueno, ¿a qué se refiere con masificar el deporte, no? Y de hecho... ¿Es una activación física o es hacer un deporte organizado de forma masiva, o es la misma práctica como vamos a llenar el Zócalo o el Monumento de la Revolución para la clase más grande de Zumba o de spinning o de algo, o la coreografía de Michael Jackson? Pero sí, esto fue tremendamente vago para justamente pensar en una política pública sobre ello. Este concepto de masificar lo tienen mucho,
mucha Bueno, Mao gente. lo tenía, ¿no? Mao lo tenía, Stalin lo tenía, Hitler lo tenía, ¿no? Sí, 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 Obrador lo tiene, ¿no? Curiosamente, en la página, cuando tú abres la página de la CONADE, dice, somos una institución de gobierno mexicano encargada de desarrollar e implementar políticas de Estado que fomenten la incorporación masiva de la población a actividades físicas. Siguen con esta idea de masificar, que es una cuestión de amorfa, ¿no? No tiene forma, pues, porque masificar precisamente eso, no le das forma a nada, ¿no? Sí, no, ya Ortega y Gasset criticaron el concepto justamente por la idea de que la masa es maleable, es anónima, no tiene características y puedes hacer con ella lo que quieras. Sí. Cosa que tampoco es como ambición de política pública, pues no se me hace nada clara, ¿no? Porque no es transparente, ¿no? No es transparente, no es clara. Y, y yo creo que también hay que entender que no todos podemos hacer una actividad física, ¿no? Como no todos podemos estudiar una ingeniería, ¿no? Yo creo que sí hay esta como clasificación, estratos, que no me gusta mucho la palabra porque viene ya otras teorías, pero eso de masificar no puede ser tan como lo manejan ellos, ¿no? Sí, porque bueno, justamente la idea es, pues, pásenle todos, ¿no? O sea, si no todo el mundo puede activarse físicamente, lo ideal sería que ojalá este país lo tuviera, pero otra cosa es tener una educación física y otra cosa es la práctica de un deporte y otra cosa es la práctica organizada e institucionalizada de un deporte de competencia, que bueno, que eso, lo micro y lo macro, pues nos reflejan las características de este país, ¿no? Así es. Ya pasando. Que nada más para dar un pequeño comparativo, Sí, sí. si hiciéramos una comparación entre México y Cuba, centroamericanos o panamericanos, veríamos que México tiene más de 120 millones de habitantes, Cuba tiene menos de 12, tendrá 10 millones, 11, no sé, hasta los últimos censos, pero la forma de organizarse para el deporte en Cuba y México son totalmente diferentes, así como los resultados, ¿no? Siendo que nuestro país tiene muchísimos más recursos que Cuba, ¿no? Y también no es por el asunto del talento, también aquí lo hay, también aquí hay entrenadores, también hay instalaciones, pero los estados son tremendamente diferentes. No, y fíjate que la Ciudad de México, hasta donde entiendo, pude haber notado, tenía más infraestructura deportiva que toda la isla, ¿eh? Imagínate, empezando por ahí. Solo la Ciudad de México, ¿no? Wow, wow. Entonces, pues sí, ahí nos habla de que vamos bien, vamos bastante bien. Y ya por último tenemos a Ana Guevara, que en materia de deporte es impresionante su currícula, pero en cuestiones de la dirección del deporte, porque también dirigió el deporte por lo menos algunos meses la Ciudad de México, no tiene buen handicap, ¿no? Sí, estuvo muy, muy mal. Entonces tenemos Ana Guevara. Híjole, bueno, aquí creo que para quien nos escuche por primera vez, hay que explicarles que la CONADE a su vez agrupa federaciones y que el presupuesto a veces no se hace tan transparente, no se hace tan accesible ni tan inclusivo para todos. Y también alrededor de la CONADE pues también están todos los proveedores, todas las compras que hay, ¿no? Y muchas veces ahí están graves conflictos, ¿no? Justamente por no hacer las políticas públicas ni transparentes, ni accesibles, ni legítimas, ni incluyentes. Pues sí, efectivamente. Y vemos que en su momento también le encantó esto de la política de estar, pues, tratando de ganar puestos de elección. No sé si sabías que fue candidata a la delegación por Miguel Hidalgo en el 2009. Después, obviamente no ganó y se fue como senadora por el estado de Sonora. También fue diputada federal por el PT. Uh-huh. Y se mencionaba mucho que quería ser en estos tiempos actuales candidata a gobernadora del estado de Sonora, ¿no? Y quizá lo logre, ¿no? Quizá lo logre, pero justamente el asunto es que el esfuerzo, pues, de un diseño de una política pública racional, pues no es sistemático, no es racional, no es incluyente, y que bueno, que vemos que tiene ciertas características en el caso mexicano, ¿no? Busca una legitimidad de deportistas exitosos,
o si ya no se puede el caso, pues también es un premio de consolación, pero ojalá hubiera un esfuerzo y un perfil, ¿no?, de quién debe de dirigir este esfuerzo de deporte organizado en México. Y también mencionar que el uso del puesto público como plataforma para brincar a otra cosa, pero dentro del sistema, ¿no? No lo ven ya como un servicio público de poder hacer algo, sino como la manera de poder brincar a otra instancia y seguir en el sistema, pues, que creo que este le hace mucho daño al país, este tipo de actividad, que lejos de querer ayudar al país, lo toman como algo personal para seguir por sus intereses personales, ¿no? Sí, bueno, los intereses privados, los intereses personales, los intereses políticos, pues se sobreponen, ¿no? En otros lados vemos que hay un diseño de una política pública que es de largo aliento, ¿no? O sea, es pensar en un proceso de 6, de 12, pero aquí los tiempos políticos de las diputaciones, senadurías, gubernaturas, son los que determinan, ¿no?, el actuar de muchas personas y pues de sus fines y sus intereses. Pero sí vemos que no ha habido uno que trascienda un sexenio, ¿no? O sea, aquí vemos otra característica, que finalmente el deporte se maneja con tiempos que son políticos. Hay otros lugares, como por ejemplo la Corte, la Suprema Corte de Justicia, el sistema de jueces que dice, a ver, esto es de 8 años, esto es de 9 años, esto es de 12, o sea, que están más allá de las lógicas partidistas. Uh-huh. ¿No? Y que además, habría que ver que en este caso que es una designación, ¿no? O sea, no hay un proceso de competencia. Lo ideal es que hubiera una terna. Claro. Pero si estamos hablando de dirigentes, y en este caso cuando es tan importante una labor así, pues que hubiera una terna de candidatos que fuera aprobada por el Senado, por la Cámara de Diputados, por la misma participación de la sociedad civil, ¿no?, organizada, y hasta de los partidos, pero no lo vemos, ¿no? Esta es una designación. Sí, es una designación que tiene exclusivamente el presidente. Regresando un poco sobre la gestión de Ana Guevara, en esta es la gestión a donde precisamente ya perdimos los fideicomisos, Enrique. Esta figura que funcionó por mucho tiempo para precisamente fomentar el deporte en varios rubros y principalmente el alto rendimiento, es en este periodo de Ana Guevara donde ya desaparecieron los recursos que tenía para darle a los deportistas. Sí, se ve un escenario complicado, ¿no? O sea, ¿dónde quedó el dinero? ¿Dónde se ejerció el dinero? Primero no lo sabremos y ahora pues quién sabe qué ocurrirá, ¿no? Veo un retroceso en esto, ¿no? Pues yo veo un claro oscuro, o sea, por un lado decir, bueno, la idea es que había muchos fideicomisos en los cuales pues no sabemos, ¿no? Sabemos qué se ejercieron, qué se hicieron, quién se los gastó, quién se los paseó, o si efectivamente fueron empleados, dieron resultados, hubo algo bueno. Y por otro lado, se elimina la figura del fideicomiso institucionalmente, ¿qué es lo que queda, no? Sí, que... ¿Para dónde va? Hay una respuesta institucional si estamos eliminando algo. Porque si la CONADE no tiene un programa clave y claro sobre qué quiere en materia de deporte a nivel nacional, le quitas el fideicomiso y cuál es su función, ¿sí? ¿Qué hace? ¿Qué elementos está trabajando, no? Actualmente. Viene próximamente unos Juegos Olímpicos. Uh-huh. En pandemia, por ejemplo. En pandemia. Y no tenemos hoy en día claro cuál es la función de la CONADE, que de por sí no hace política pública. Y luego le quitas el fideicomiso. Y luego la dirigente está envuelta en varios conflictos de manejo de recursos. ¿Qué está haciendo actualmente la CONADE? Y nos preguntamos, ¿funciona la CONADE actualmente? Es una institución que tenemos que seguir manteniendo, porque ahí está la otra reflexión, Enrique. El ejército, muy tomado hoy en día, que ya hace hasta lo que tú quieras, te hace hasta tu casa. Hay por algunos años digamos, fomentado el deporte con unos atletas muy específicos, ¿no? Es decir, si vemos a algunos de los últimos medallistas, vemos que son militares, Enrique. Parece ser que la Sedena está haciendo el papel de la CONADE. Pues sí, es que justamente
Hay instituciones que son muy fuertes, y son de presencia nacional, y tienen los recursos, y tienen las instalaciones, y tienen los entrenadores, y tienen la forma presupuestal de poder ejercerlo. El ejército, que ha dado muy buenos resultados, pero también el ISSSTE, pero también la UNAM, pero también el IMSS, el Seguro Social. Y bueno, aquí el caso del Seguro Social es también extraordinario, porque su presencia es nacional, tiene los recursos, tiene las instalaciones, y a veces estas cosas vienen justamente de personajes, ¿no? Cuando se carece de una política pública, pues entonces los personajes son claves. Para hacer un símil con el deporte, cuando se crearon muchos centros culturales de IMSS, los dotaron de teatros. La idea era hacer auditorios, pero el arquitecto, no recuerdo ahorita el nombre del señor, dijo: ¿cómo vamos a hacer auditorios si podemos hacer teatros? O sea, ¿por qué conformarnos con menos si podemos hacer más? Así es. Y el día de hoy, por esa decisión de este personaje, hay una red nacional de teatros todo el país que son del IMSS. Y que funcionan. ¿Sí? Y que funcionan muy bien, que tienen instalaciones fabulosas, ¿no? Y que se conservan, afortunadamente. Lo mismo sucede con la parte deportiva, o sea, el IMSS también considera la educación, la rehabilitación, pero también la competencia. Tiene instalaciones que el día de hoy funcionan y que son de carácter nacional, ¿no? O sea, cuando principalmente no era su principal misión o... Eso es lo que quería social, ¿no? resaltar, Enrique, precisamente eso. Las instituciones de las cuales tú estás hablando no fueron creadas para el fin de lo que estamos hablando. La CONADE sí, y la CONADE no está haciendo nada. Lo están haciendo otras instituciones que fueron creadas para otra lógica. Y la CONADE, Enrique, ¿qué está haciendo la CONADE? Hay que preguntarnos si tiene lógica de existir hoy en día, ¿no? Y bueno, haciendo justamente otro símil, en este país tenemos muchísimos subsistemas, ¿no? Sistema politécnico, el sistema universitario, el sistema de ejercicio, muchísimos, pero que el sistema educativo dijo: bueno, voy a reconocer a todos, pero todos vamos a estar dentro de algo llamado Sistema Educativo Nacional. En este caso, pues la CONADE se crea muy tarde, la CONADE se crea después de todas estas instituciones, pues se crean en el sentido de cumplir con toda una misión, donde ven que el deporte también es parte fundamental del desarrollo ciudadano y humano. Pues sí, parecería que la CONADE también tendría que estar y articular y convocar a todas estas instituciones en un esfuerzo por un deporte organizado. Y ahora debería de ser así. La relación entre Secretaría de Educación Pública y CONADE, ¿cuál es? Parece que no hay vínculo. Bueno, entendemos que la CONADE es parte de la SEP, pero no veo ningún vínculo entre ellos. Es decir, no veo una política pública también enmarcada en las escuelas, porque el deporte estudiantil es el semillero de los deportistas y no hay tampoco nada de eso. Debería, o sea, porque justamente tienes toda una red escolar en la cual ya tienes organizados a todas las escuelas, tienes a todos los profesores de educación física participando, y que podría ser más fácil organizarlos, ¿no? Idealmente debería de hacerse así. No veo que vaya por ese lugar, ¿no? No hay alguien que diga a la CONADE: mira, fíjate, Sep, que tengo este proyecto en las escuelas, ¿no? Hay que implementarlo, hay que definir bien qué es educación física, definir bien qué es deporte, implementarlo a nivel básico, y así vamos creciendo poco a poco a largo plazo para tener una buena base de deporte y poder tener después unos deportistas por lo menos competitivos, ¿no? Pero no hay una desconexión total entre CONADE y SEP. Hay una desconexión, hay un problema de estructuración, hay un problema de interfaz entre lo público y lo privado. Hay también carencia de un diseño de políticas públicas que podrán incluir esta diversidad, toda esta historia y todas estas instituciones y actores, ¿no? Es un esfuerzo pues muy desafiante, pero que justamente creo que muchas de estas cosas se pierden, como disparos en la oscuridad, como lágrimas en la lluvia, o como cualquier metáfora nos los quiera sugerir, porque no hay esta coordinación. Pues estamos en el peor de los mundos. Bueno, estamos en el mundo que debemos estar, ¿no? Pero sí. Pero sí es preocupante la situación del deporte nacional, ¿no? Organizado. Pues yo creo que hemos gastado todo lo que podemos haber dicho. No, o podemos hablar más, pero yo creo que podemos dejarlo hasta aquí. Ya dejamos varias reflexiones que hay que pensar. Y pues nada, Enrique,
¿Algo que más que quieras agregar sobre este tema? Que bueno, que justamente me parece que la plana ha podido ser enmendada por muchas organizaciones, instituciones que crecieron con el desarrollo de este país, esta creación del IMSS, de la SED, del ISSSTE, de la Sedena, y que justamente son quienes de alguna forma tienen un mayor control y desarrollo, ¿no? Porque por una parte pues, son de presencia nacional, tienen una infraestructura, tienen un presupuesto, tienen un espacio y pueden diseñar. Entonces habría que ver si nos vamos por nuestras características o por otro lado, en este diseño de políticas públicas sobre el deporte, pues habría que crearlo. Me parece que en el escenario en el que estamos, pues creo que nos está indicando que los mejores resultados son sobre nuestras características, ¿no? Me parece. Pues, pero ojalá esto fuera una discusión pública, ¿no? El diseño de las políticas públicas sobre el deporte. Pues el deportista sigue estando solo, ¿no? Sí, en muchos casos la muchacha, el muchacho, el niño, la niña, que están practicando un deporte y que tienen que comprarse su propio uniforme, que tienen que pagar su pasaje, que tienen que trasladarse hasta otro lugar, ¿no? Por ejemplo, el caso de una clavadista, ¿no? Que parece que era de la California Sur y que tuvo que trasladarse a la Ciudad de México porque aquí había la fosa de clavados, porque aquí había el entrenador, porque aquí había las competencias, y en su estado no. Pues que vemos que nuestro sistema no es formativo, Enrique. Nuestro sistema nada más agarra ya cuando estás en competencia. Están los cazatalentos, ¿no? Están los cazatalentos como algunas instituciones por ahí. Pero bueno, yo creo que hasta aquí la dejamos. Y volveremos, yo creo, al tema otra vez, ¿no? Porque este año hay Juegos Olímpicos. Y veremos qué hace o cómo lo maneja la CONADE. O si hay medallas, cómo se las van a poner, ¿no? Eso, hay cómo ponérselas, ¿no? Va a ser bien interesante. Pero hasta aquí entonces, pues muchas gracias por escucharnos, muchas gracias Enrique. A ti por la invitación, muchísimas y gracias. Nos veremos en otra tertulia. Esto es todo. Bye. Hasta luego.